Ok, vamos a empezar con los textos de San Agustín. Vamos a ponerlos aquí. Por aquí estamos. Pueden dejar sus comentarios, eso ayuda al canal, así me ayudan. O sea que por favor me pueden saludar. Si necesitan que les envíe, ahí se me olvidó algo aquí, espérense. ¿Qué pasó aquí? Si necesitan que les envíe los escritos, me envían un email. defensa.católica7@gmail. Yo se los envío con mucho amor. Los textos de San Agustín. Vamos a comenzar ahora. Vamos a poner esto grande. Ok. El primer escrito de San Agustín. Cualquiera, pues, que se haya separado de esta iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, no obtendrá la vida por el único crimen de haberse separado de la unidad de Cristo, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En cambio, quien viva bien en esta iglesia no sufre daño alguno por ajenos pecados, porque en ella cada uno llevará su carga. Esto lo escribió San Agustín. Acuérdense que él nació en el siglo IV y murió en el siglo V. O sea que esto fue hace 10 siglos que se escribieron estos escritos, y está diciendo que cualquiera que se separe de la iglesia católica, aunque usted crea que está feliz donde está, que alaba a Dios, que hay mucha música, que la pasa bien, que todo le va bien, dice aquí, aunque se crea que vive virtuosamente, no tendrá vida por el único crimen de haberse separado de la unidad de Cristo. Cuando nos separamos de la iglesia, nos vamos de la iglesia, nos vamos a una secta protestante, nos separamos de Cristo, del cuerpo de Cristo, y dice aquí que es un crimen. Y dice que la ira de Dios permanece sobre él, porque nosotros estamos haciendo algo contrario a lo que Dios envió. Estamos rechazando a Dios cuando dejamos la iglesia católica y nos vamos a una secta protestante. Lo dijo San Agustín. Seguimos. El que no está en la vid, no está en Cristo. Y el que no está en Cristo no es cristiano. La vid, el tronco, el principio. Jesús es el tronco, él es la vid. Él fundó su iglesia. Si nosotros dejamos su iglesia, nos salimos de la vid. Y él dice, recuerden la palabra que él dice, que si nos salimos de la vid, nos vamos a morir y después iremos al fuego. No morirá de mala muerte el que oye devotamente y con perseverancia la Santa Misa. La Santa Misa, dice él. O sea que si nosotros estamos devotamente y perseveramos en la Santa Misa, no moriremos de mala muerte. Eso lo dice San Agustín. O sea que ahí él nos dice, si se quieren salir de la iglesia, van a vivir más. Vamos a ver qué dice aquí. Miguel Ángel Cueto Ortiz. Saludos, mi hermano, bendiciones. Te amo mucho. Cuando yo estudié medicina, él era el que me cuidaba. Lo amo mucho. Espero que estés bien tú y tu familia. Qué bueno que estás por aquí. Seguimos por aquí. Hermosa religión católica. Si eres tan despreciada, es porque no eres conocida. O sea que nuestros hermanos atacan la iglesia católica porque no la conocen, no le han dado la oportunidad. El 99% de los hermanos que se salen de la iglesia católica nunca se han leído el catecismo. No han conocido la fe y se van porque se sienten bonitos en otro lado. Y dicen amén, mis hermanos. Se sienten bonitos en otro lugar, se van sin conocer la fe. 99% y cuidado que 100%. No conozco a ningún católico que se hizo protestante que se haya leído el catecismo. Espero conocerlo. Reconoced en el pan a quien prendió, supone que dice prendió, de la cruz, en el cáliz
lo que emanó del costado. Hablando de la Eucaristía. Satanás nos quita la vergüenza para pecar y nos pone la vergüenza para confesarnos. O sea que ya en el siglo 4 y 5 ya están hablando de la confesión, porque eso lo dijo Jesús, que había que confesar nuestros pecados. Mira que Satanás es bien malo, nos quita la noción de pecar, o sea que pecamos, no vamos a misa, pecamos, hablamos malo, pecamos, la lujuria, hacemos todo eso. Él nos quita la vergüenza de tener otra mujer, el adulterio, de no ir a misa, de usar droga, lo que sea. No nos da vergüenza eso, pero sí nos da vergüenza ir donde un sacerdote a buscar perdón de pecados. Eso lo hace Satanás y eso lo vemos cuando dicen, no, es que yo no me confieso con un hombre pecador. Ay, no me atrevo porque lo conozco. Ahí está Satanás haciendo su trabajo. Para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Eso a mí, cada vez que yo hablo con hermanos protestantes, tengo 2 amigos, se llaman Henry y Moro, que siempre me escriben, siempre me hablan. Y ellos realmente no están buscando la verdad. Ellos están buscando destruir la iglesia. Y a veces yo no quiero perder el tiempo. Yo lo que hago, le sigo la corriente. O a los protestantes que me escriben aquí, les envío mis videos que ya yo hice, que les explica todo. María Virgen, la Eucaristía, yo se los envío. Porque para quien crea tener 1000 argumentos, para quien no quiere, perdón, para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Si tú quieres creer, yo te voy a mostrar. Pero ¿para qué voy a mostrarte si tú no quieres creer? No tengo ningún argumento. Si buscas la verdad, pues sí, tengo argumentos. Déjame enviar un momentito esto. Un par de personas aquí. Un segundito. Entonces, para los que quieren creer, tengo 1000 argumentos. Para los que no quieran creer, no tengo ninguno. Así lo dijo San Agustín. San Agustín dice, no creería en el Evangelio si no me moviera aquello, la autoridad de la Iglesia Católica. La autoridad de la Iglesia Católica. ¿Escucharon eso? La autoridad de la Iglesia Católica. No creería en el Evangelio si no me moviera aquello, la autoridad de la Iglesia Católica. Gracias a la Iglesia Católica conocemos a Jesús. No, gracias a la Biblia católica que hicieron los católicos, que ha evangelizado el mundo, ha predicado por todo el mundo. Quizás ahora ustedes no quieren saber de la Iglesia Católica, pero la Iglesia evangeliza y evangelizará el mundo, porque es la Iglesia de Cristo, con toda la verdad. Y aquí él dice, no creería en el Evangelio si no me moviera aquello, la autoridad de la Iglesia Católica. Estaba atado antes de mi conversión, no con una cadena de hierro, sino con la terquedad de mi propia voluntad. Eso es lo que pasa. Seguimos por aquí. La Iglesia Católica es obra de la divina providencia lograda por las profecías de los profetas, por la encarnación y las enseñanzas de Cristo, por los viajes misioneros de los apóstoles, por los sufrimientos, las cruces, la sangre y la muerte de los mártires, por la admirable vida de los santos. Por tanto, cuando vemos tanta ayuda de parte de Dios, tanto progreso y tanto fruto, dudaríamos enterrados en el seno de esa iglesia. Pues desde la sede apostólica y a través de la sucesión de obispos, aún hasta la abierta confesión de toda la humanidad, ella ha poseído la corona de la autoridad didáctica de enseñar.
Ya está hablando de la autoridad. Está bien que vinieron después los ortodoxos y dijeron, no, nos separamos, no, pero aquí dice que la Iglesia Católica es autoridad didáctica, o sea, de enseñar. Esta iglesia es santa, la única iglesia, la verdadera iglesia, la Iglesia Católica, que combate siempre todas las herejías. Eso es lo que ha pasado a través de los siglos. Ella lucha, pero nunca es vencida. Todas las herejías son expulsadas de ella, así como son cortadas las ramas inservibles de la vid. Ahorita hablo de la vid, las ramas, los que nos salimos. Ella permanece fija en la raíz, en su virtud, en su amor. Las puertas del infierno nunca las vencerán. Mateo 16:18, que eso lo dijo Jesús. El demonio despierta en el corazón los malos pensamientos, coloca en los labios la mentira, la maledicencia, el falso testimonio, la blasfemia, cuando empiezan a hablar mal de la iglesia. Emplea a los miembros para cometer actos de iniquidad. Si estamos despiertos, nos induce a obrar mal. Si dormimos, suscita sueños vergonzosos. San Ignacio, eh, San Agustín. Ahora seguimos por aquí. Pero recuerdo haber expuesto después de muchísimas veces aquello que dijo el Señor. Oigan, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de manera que se entendiese sobre ese a quien confesó Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como si Pedro, así llamado por esa piedra, representara la persona de la iglesia, que es edificada sobre esa piedra. La iglesia se edificó sobre Pedro. Esa es la manera que nosotros buscamos la iglesia de Cristo. La otra vez me habló un ortodoxo por aquí y me dijo que ustedes son romanos o católicos, porque ellos dicen, nosotros era un ortodoxo, piensa que pues ellos son católicos, pero no son la iglesia de Cristo porque se separaron de la piedra. No pude hablar con él. Sería muy bueno tener una conversación con él. Y que recibió las llaves del reino de los cielos, porque no se te dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, puesto que la piedra era Cristo, a quien confesó Simón, así como la confesión toda, como la confiesa toda la iglesia. Cristo es la piedra angular. Acuérdense, piedra angular que une todo. Nadie coma esta carne sin antes adorarla. ¿Cuál carne? La Eucaristía. Pecaríamos si no la adoráramos. Adorarla, porque ese cuerpo es Dios. Ahí está diciendo que no es un símbolo, como dicen los hermanos protestantes. Seguimos. Lo que el alma es el cuerpo del hombre. El Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo hace en la iglesia entera lo que el alma hace a todos los miembros de un cuerpo. Pero mira de lo que debes cuidarte, mira lo que debes tomar en cuenta, mira a lo que debes temer. Sucede que en el cuerpo humano, o más bien fuera del cuerpo, algún miembro, la mano, el dedo o el pie, puede ser cortados. Y si un miembro es cortado, va el alma con él. O sea que está diciendo que todos somos un cuerpo, una iglesia. Y va a decir que si nosotros nos cortamos, nos salimos de la iglesia, ¿qué va a pasar? Dice, si un miembro es cortado, va el alma con él. Cuando el miembro estaba en el cuerpo, cuando estaba en la iglesia católica, vivía, y cortado, su vida es perdida. También un hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Separado es un hereje. El espíritu no sigue a un miembro amputado. Uf, oh, oh, wow. Cuando el miembro estaba en el cuerpo, vivía. Cuando estábamos en la iglesia, vivíamos. Y cortado,
su vida es perdida. O sea que cuando nos salimos de la iglesia se pierde nuestra vida. También un hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. O sea que un miembro es católico cuando vive en la iglesia, no cuando se sale y se va a ser calvinista, luterano, presbiteriano, porque ahora los protestantes dicen que ellos son católicos, pero no. Para ser católico tienes que estar en el cuerpo, creer en todos los medios de salvación, creer en el pontífice y creer en los obispos. O sea que aquí lo dice bien claro, estaba en el cuerpo, vivía cortado, su vida es perdida. También un hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Separado es un hereje. Un hereje pues que enseña otras cosas. Y dice que el Espíritu Santo no sigue a un miembro amputado. Dice aquí San Agustín, no Antonio Portilla, que si nos salimos de la iglesia católica, el Espíritu no nos sigue. No lo digo yo, lo dice San Agustín. Entre estos apóstoles, Pedro, solo casi en todas partes, mereció representar a toda la iglesia, debido a esa presentación de la iglesia que solo él llevó. Mereció escuchar, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién puede ignorar que el bienaventurado Pedro fue el primero de los apóstoles? Ser católico siempre ha sido y será un desafío a nuestro coraje. No es católico quien es cobarde. O sea, que el católico que está asustado por lo que dirán, ay, de que me persiguen y todas esas cosas, pues nosotros estamos siendo unos cobardes. Errar es de humano, pero permanecer en el error por obstinación es diabólico. Hermanos, cuando yo les muestro con capítulo y versículo la doctrina católica, les muestro los padres de la iglesia y ustedes con todo y eso no quieren creer, eso se llama obstinación. Y dice aquí, errar es de humano, pero permanecer en el error por obstinación es diabólico. No nos retiramos de la iglesia porque veamos que haya cizaña en ella. Únicamente hemos de esforzarnos por ser nosotros trigos. Así que nos enseñaba también el Señor. O sea que cuando un protestante le diga a usted, no, pero es que hay pedófilos, hay sacerdotes pecadores, esa iglesia es de pecadores, pues ¿qué dice aquí? No nos retiramos de la iglesia porque veamos que hay cizaña en ella. Hay sacerdotes que hacen las cosas mal, pues me voy de la iglesia. No, ahí dice que no. Un obispo dijo que recomendó que nos esforzáramos nosotros por ser trigo. Los que conducen las ovejas de Cristo como si fueran propias y no de Cristo, demuestran que se aman a sí mismos y no al Señor. Qué triste eso. Los hombres tienen como enemigo al que predica la verdad. Ah, no, pero Antonio, ¿cómo tú vas a decir que tú tienes la verdad? Bueno, la Biblia dice que la verdad, la columna y el baluarte de la verdad es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única que existía en el año 50, la iglesia católica. Y yo soy testigo de esa iglesia. Y yo por predicarle a la iglesia católica, se han molestado muchos conmigo. Mi familia se ha molestado, mis amigos. Aquí tengo también gente que me insulta, me dicen bruto, me mandan al infierno. Los hombres tienen como enemigo el que predica la verdad. Me he vuelto sus enemigos, tu enemigo por decirle la verdad. Como decía Pablo, me he vuelto su enemigo por decirle la verdad. Ya no me quieren porque les digo la verdad. Ay, bendito, lo lamento. Si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no crees en el evangelio, sino en ti mismo. Eso es lo que sucede con el protestantismo, la sola escritura. Ellos creen lo que ellos quieren, lo que no les gusta, lo dejan. Y eso no es creer en el evangelio, eso es creer en ellos mismos. Y eso se llama idolatría, porque ponen unas creencias encima de lo que predicó el Señor Jesucristo.
La verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Con amor. Aquí ustedes ven, yo no insulto a nadie, yo los trato con mucho cariño. Un segundito por aquí. Seguimos por aquí. Siendo el mundo indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, Él lo dio a María a fin de que el mundo lo recibiera por ella. O sea que sí intercedió por nosotros. Intercedió por nosotros. El hombre no puede alcanzar la salvación excepto en la Iglesia Católica. No lo digo yo, lo dice San Agustín. Fuera de la iglesia todo se puede lograr, pero no la salvación. Puede obtener honor, puede tener sacramentos, puede cantar aleluya, responder amén, puede guardar el evangelio, la fe y predicar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ninguna parte, excepto la Iglesia Católica, encontrará la salvación. San Agustín, esto está bien fuerte. Wow. Todos los herejes salieron de la iglesia como sarmientos inútiles cortados de la vid. O sea que está comparando, la vid es la iglesia de Jesús, fundó su iglesia, y si nosotros nos salimos de la vid, somos sarmientos inútiles. Y él lo dijo, no se pueden, Jesús lo dijo, no se pueden separar de mí, que yo soy la vid. Si se separan, morirán. Ahí lo está diciendo. ¿Y cómo nosotros nos separamos de Jesús? Cuando dejamos la iglesia. Cuando dejamos la iglesia, dejamos la Eucaristía, dejamos los sacramentos, dejamos la confesión de pecados. Y él lo dijo ahorita, aunque vivas virtuosamente, están muertos, aunque se sientan bien. Vamos por aquí. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo. ¿Cuál es la iglesia de su Hijo? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. O sea que, mira lo que dice San Agustín para el siglo IV o V, y ahora los protestantes dicen que es la gran ramera. Y ahorita también dijo que la iglesia nadie la puede destruir. O sea que, ¿qué creemos? ¿Creemos en Cristo? ¿No creemos en Cristo que Él dijo que nada le iba a destruir? Mira cuán importante es la iglesia, que su Hijo convocó a todo el mundo. ¿Para qué? Donde deben volver todos a la unidad y a su salvación. Y explicó aquí que fuera de la iglesia no hay salvación. Si no estamos ahí, con nuestra alma corre un riesgo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Nos vamos por una secta protestante y no le hacemos caso a los padres de la iglesia, a la Biblia. ¿Qué haremos? Esto me encantó. Empezaste a servir a Dios, pues allí mismo encontrarás la guerra. No la guerra, la guerra. Si ustedes se ponen a servir al Señor, encontrarán la guerra. No, estamos hablando, un ejemplo. Yo he conocido el odio. Yo lo veo aquí en muchos mensajes. Odian la iglesia católica. Me puse a servir al Señor, a hacer esto. De médico, me puse a hacer esto y he encontrado guerra, odio. Pero ya San Agustín aquí ya no me lo advirtió. Rechazo de todo, familiares, amigos, conocidos. Pero ya lo advirtió San Agustín de Hipona, que íbamos a encontrar guerra. Un segundito. Ok, vamos a seguir con San Agustín. Esto se ve pequeñito, perdónenme. No vamos a poder leer esto después. Wow, pero ¿qué pasó aquí? A ver si lo puedo poner más grande.
Ahora sí. Ok. Si tú te encuentras con una persona que no cree aún en las escrituras, ¿cómo le contestarás si te dice que no cree? Por mi parte, no creeré en en las escrituras a menos que la autoridad de la Iglesia Católica me mueva a ello. Esa la leímos ahorita. Por aquí va a argumentar un poquito más. Así que cuando aquellos que en cuya autoridad yo he aceptado creer en las escrituras me dicen que no crea en maniqueo, ¿qué más puedo hacer sino que aceptarlo? O sea, que si la iglesia me dice, mira, no creas en ese maniqueo, que es un hereje, está diciendo lo que no es, pues yo voy a creer en lo que me dice la autoridad de la iglesia. Escoge, si tú dices, cree a los católicos, su consejo para mí es que no ponga mi fe en lo que tú dices. Así que creyéndoles, soy prevenido de creerte. Un ejemplo, la sola escritura. La iglesia siempre lo dijo, la Biblia lo dice y la iglesia lo dijo. No es para leerla a solas. ¿Y qué provocó? 75,000 sectas protestantes. ¿La iglesia tenía razón? Sí, la iglesia tenía razón. La escritura no se puede leer a solas. Mira el revolú que hay en este mundo. Los testigos de Jehová con la Biblia dicen que Jesús no es Dios. Los pentecostales con la Biblia dicen que la Eucaristía es un símbolo. Otros pentecostales unidos dicen que solo Jesús. Es un problema. Si tú dices, no creas a los católicos, tú no puedes con rectitud utilizar las escrituras para traerme a la fe en maniqueo. O sea que si sin la interpretación de la Iglesia Católica no podemos interpretar las escrituras. Porque fue bajo el mandato de los católicos que yo creí en las escrituras. Esto está buenísimo. Nuevamente, si tú me dices, estabas en lo correcto al creer a los católicos cuando ellos te dijeron que creas en las escrituras, pero estabas equivocado al creer sus vituperaciones en contra de Maniqueo, me me crees tan tonto como para creer lo que a ti te da la gana y no te da la gana sin ninguna razón. Uy, esto está bueno para la sola escritura, enviárselo a los hermanitos. Mire, esta cita, tírenle foto y léanla. Así que es por eso más justo y más seguro, habiendo puesto a primera instancia mi fe en los católicos, no ir a ti hasta que en vez de que me insistas que te crea, me hagas entender algo de la manera más clara y abierta. Para convencerme, entonces tienes que poner de lado las escrituras. Si mantienes las escrituras, yo me apegaré a aquellos quienes me mandaron a creer en las escrituras y en obediencia a ellos no te creeré en lo absoluto. Católicos, tírenle esta foto. No pueden creer las personas que le hablen en contra de la iglesia o que le enseñen otras cosas diferentes a la iglesia. Aquí lo dice, no le importa que le lleven la Biblia. Lo que está diciendo San Agustín, que aunque vengan con la Biblia en mano, si no vienen de la iglesia, no les pueden creer. Siglos 4 o 5, esto se escribió. Wow. Porque si se va a considerar la sucesión lineal de los obispos, con cautela más certeza y beneficio para la iglesia, contamos hacia atrás hasta llegar a Pedro mismo, sucesión apostólica, a quien como figura de toda la iglesia el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El sucesor de Pedro fue Linus y sus sucesores en continuidad interrumpible fueron estos, Clemente, Anacleto, Avaristo, bueno, todos estos, voy a llegar hasta aquí, Suricio, cuyo sucesor es el actual obispo Anastasio. ¿Vieron la sucesión?
En este orden de sucesión no se encuentra ningún obispo donatista, pero invirtiendo el curso natural de las cosas, los donatistas enviaron a Roma desde África a un obispo ordenado, quien, poniéndose al frente de unos pocos africanos en la gran metrópolis, dio cierta notoriedad al nombre de los hombres de la montaña o Kutsupis, por el cual eran conocidos. Sucesión apostólico, año 400, siglo V. Aquí tenemos más tradición apostólica. La costumbre que se opone a Cipriano puede suponerse que tuvo su origen en la tradición apostólica, así como hay muchas cosas que son observadas por toda la iglesia y por lo tanto se consideran justamente que han sido ordenadas por los apóstoles que no mencionan en sus escritos. Está hablando de la tradición apostólica, está diciendo que no todo tiene que estar escrito. Pero el consejo que San Cipriano nos da, que debemos volver a la fuente, es decir, aguántense, a la tradición apostólica y desde allí dirigir el canal de la verdad a nuestros tiempos, es excelente y debe seguirse sin vacilación. Nosotros no decimos que creemos solo en la escritura. Sí decimos que la escritura es una fuente de autoridad, pero no es la única. Está el magisterio, la tradición apostólica y las escrituras. Pregúntense, ¿en la Biblia sabe que los apóstoles predicaban que la Biblia era la única máxima fuente de autoridad? Si me dicen aquí, me tiran el capítulo y versículo, se los creo, pero no lo van a encontrar. En cuanto a aquellas otras cosas que mantenemos por la autoridad, no de la escritura, sino de la tradición, San Agustín echando al piso la sola escritura desde el siglo V. ¡Wow! En cuanto a aquellas otras cosas que mantenemos por la autoridad, no de la escritura, sino de la tradición, y que se observan en todo el mundo, puede entenderse que se consideran aprobadas e instituidas por los propios apóstoles o por concilios plenarios cuya autoridad en la iglesia es muy útil. Por ejemplo, la conmemoración anual mediante solemnes celebraciones de la pasión, resurrección y ascensión del Señor y del descenso del Espíritu Santo del cielo y de todos los demás que se observa de manera similar en toda la iglesia, donde quiera que se haya establecido. Yo no sé, pero déjenme un mensaje. ¿A ustedes no les emociona esto? Yo estoy aquí emocionado. Déjenme un mensaje para que la gente, eso ayude al algoritmo, para que se vean más personas. Yo no sé si ustedes se emocionan. Yo estoy bien emocionado. Aquí vemos nuestra fe católica. Increíblemente. Ok, sábado, domingo. Vamos a ver qué dice. Bueno, ahora me gustaría que me dijeran qué hay en estos 10 mandamientos, excepto la observación del sábado, que no debería ser guardado por un cristiano. Los cristianos no deben guardar el sábado, según San Agustín. Prohíbe la creación y adoración de ídolos y de los otros dioses que no sean el único Dios verdadero, o el tomar el nombre de Dios en vano, o prescribe el honor a los padres, o da advertencia contra la fornicación, el asesinato, el robo, el falso testimonio, el adulterio o la codicia de las propiedades ajenas. ¿Qué mandamiento diría alguien que es cristiano no debería guardar? Es posible sostener que no es la ley que fue escrita en esas dos tablas que el apóstol escribe como la letra que mata, sino la ley de la circuncisión y de los otros ritos sagrados que ahora están abolidos. Eso está abolido. Y los adventistas que celebran el sábado, quizás no escucharon de San Agustín. Tengo una presentación de sábado domingo. Es que voy poco a poco, acuérdense que estoy ocupadito,
pero tengo fácil 10 a 15 citas de los padres de la iglesia que dicen que se celebra el domingo y no el sábado. Purgatorio. No, el purgatorio es un invento. Eso lo escuchamos a cada rato, ¿no? Voy a ponerlo aquí porque está un poquito chiquito. Hay una disciplina eclesiástica, como saben los fieles, en la que los nombres de los mártires se leen en voz alta en ese lugar, en el altar. Lo hemos visto cuando el Padre celebra la Eucaristía. Altar de Dios, donde no se ofrece oración por ellos. Sin embargo, se ofrece oración por otros muertos que son recordados. Está mal orar por un mártir está mal orar por un mártir a cuyas oraciones nosotros mismos debemos ser encomendados. O sea que nosotros dependemos de sus oraciones. Ahí están, vemos muchas cosas aquí. Dice que los muertos siguen vivos y que hay que orar por los muertos. Y por los mártires pedir la oración. Está hablando de intercesión de los santos del purgatorio. Ahora vamos. Aguántense. Los castigos temporales son sufridos por algunos en esta vida solo, por otros después de la muerte. Los castigos temporales, aquí, castigos temporales, son sufridos en esta vida por otros después de la muerte. O sea que hay un sufrimiento después de la muerte, decía San Agustín. Por otros en ambos momentos, pero todos ellos antes de ese último y más estricto juicio. Pero de aquellos que sufren castigos temporales después de la muerte, no todos están condenados a esos dolores eternos que seguirán a ese juicio, porque a algunos, como ya hemos dicho, lo que no se les remite en este mundo, se les remite en el próximo, es decir, no son castigados con el castigo eterno del mundo venidero. Y no existe el purgatorio, o es que no lo queremos ver en los padres de la iglesia, en la Biblia. Hice un video con citas bíblicas, con la doctrina del purgatorio. Seguimos por aquí. Del purgatorio es un asunto que puede ser investigado y ya sea determinado o dejado en duda si algunos creyentes pasarán por una especie de fuego purgatorio y en proporción así amaron con más o menos devoción los bienes que parecen, serán liberados de él más o menos rápidamente. Sin embargo, esto no puede ser el caso para aquellos de los cuales se dice que no heredarán el reino de Dios, a menos que después de una repentina penitencia, o sea, arrepentimiento, sus pecados les sean perdonados. Que no existe el purgatorio. Yo tengo un video por ahí, les enseñé con la Biblia, con los padres de la iglesia, muchos más. Nada más les estoy enseñando San Agustín. Este es un resumen de San Agustín. Pero yo tengo un video que lo pueden buscar por ahí, que son más de 15 citas a través de los siglos de padres de la iglesia hablando del purgatorio. Si lo quieren ver, está ahí. Si no, me escriben aquí que yo se los envío. Vamos por aquí. Durante el tiempo, además, que se interpone entre la muerte de un hombre y la resurrección final, el alma mora en un retiro oculto donde disfruta de descanso o sufre aflicción en proporción al mérito que ganó por la vida que llevó en la tierra. Ni se puede negar que las almas de los muertos se benefician de la piedad de sus amigos vivos, quienes ofrecen el sacrificio del mediador. ¿Qué? La Eucaristía. Cada vez que usted va a la Eucaristía, usted ayuda a esas almas del purgatorio. Si usted no va a la Eucaristía, no ayuda a las almas del purgatorio. Quizás no ayuda a su mamá, a su papá que se murió, a sus abuelitos. Sacrificio del mediador o dan limosnas en la iglesia en su nombre. Pero estos servicios solo son de beneficio para aquellos que durante su vida han merecido tal mérito que servicios de este tipo puedan ayudarles. Hay que ser fiel, porque hay un modo de vida que no es tan bueno
como para no requerir estos servicios después de la muerte, ni tan malos que tales servicios no sean de ninguna utilidad desde la muerte. Eucaristía, ya casi terminamos. Cristo fue llevado en sus propias manos cuando, refiriéndose a su propio cuerpo, dijo: este es mi cuerpo, porque llevó ese cuerpo en sus manos. Habló de la Eucaristía también. Vamos a otra cita. Os prometí, y dice Lucina Quesada, el problema es que los protestantes formaron otro rebaño, exactamente, y atacan al rebaño de Cristo. Os prometí a los nuevos cristianos que ahora han sido bautizados un sermón en el que le explicaría el sacramento de la mesa del Señor. El pan que veis en el altar, habiendo sido santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. La copa, o más bien lo que está en la copa, habiendo sido santificado por la palabra de Dios, es la sangre de Cristo. No dice un símbolo. Y nos vamos para las sectas y nos perdemos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos santifica, y ya no habrá sacrificio por nuestros pecados. Como el diablo nos tiene engañado. Yo era 20 años sin la Eucaristía, pero Dios me ayudó y me abrió los ojos. Pero yo puse de mi parte. Yo me puse a leer. Yo me puse a estudiar. Vamos a seguir por aquí. Otro más de la Eucaristía. Lo que veis es el pan y la copa. Eso es lo que vuestros propios ojos os reportan. Pero vuestra fe os obliga a aceptar que el pan es el cuerpo de Cristo y la copa es la sangre de Cristo. Esto se ha dicho muy brevemente, lo que tal vez sea suficiente para la fe. Sin embargo, la fe no desea instrucción. Aquí nos dice: muchas bendiciones para tu esposa, para los niños y para ti, el Padre Villamor. Padre, espero que esté bien. Vamos a tener al Padre Villamor en nuestras oraciones, que estaba pasando unos percances de salud. Lo amamos mucho, esperamos que pronto venga por aquí. Sacrificio de la misa. ¿No fue Cristo ofrecido una vez por todas en su propia persona como sacrificio? Y sin embargo, ¿no es ofrecido también en el sacramento como sacrificio, no solo en las solemnidades especiales de Pascua, sino también diariamente entre nuestras congregaciones? De modo que el hombre que, siendo preguntado, responde que es ofrecido como sacrificio en ese ordenanza, me imagino, declara lo que es estrictamente cierto. O sea, que Cristo se ofrece como sacrificio. Están hablando que la Eucaristía es un sacrificio. No dice en ningún lugar un símbolo. Eso comenzó en el siglo XVI con Martín Lutero y además y todas las sectas que llegaron después. Seguimos aquí, porque cuando dice en otro libro que se llama Eclesiastés, no hay bien para el hombre sino que come y beba. ¿Qué puede entenderse más creíblemente que lo que pertenece a la participación de esta mesa, que el mediador del Nuevo Testamento mismo, el sacerdote según el orden de Melquisedec, provee con su propio cuerpo y sangre? Porque ese sacrificio ha sucedido a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que fueron sacrificados como una sombra de lo que vendría. La Eucaristía es una sombra de lo que vendría, porque en lugar de todos estos sacrificios y oblaciones, su cuerpo es ofrecido y es servido a los participantes de él. Año 419. Ya casi terminamos. Bautismo. Y si alguien busca autoridad divina en este asunto, aunque lo que es sostenido por toda la iglesia y no instituido por los concilios, sino con una cuestión de costumbre invariable,
es correctamente considerado como haber sido transmitido por autoridad apostólica. Por lo tanto, cuando otros toman los votos por ellos para que la celebración del sacramento sea completa en su nombre, indudablemente vale para su dedicación a Dios, porque no pueden responder por sí mismos. Esto habla sobre el bautismo contra los donatistas. Vamos a ver qué más dice. La costumbre de la madre iglesia de bautizar infantes. Bautizar infantes. Ciertamente no debe ser despreciada, ni debe ser considerada de ninguna manera como superflua, ni debe creer que su tradición es nada más que apostólica. O sea que está hablando de la tradición de los infantes. Ustedes saben que Martín Lutero bautiza niños, que Calvino bautiza niños. Entonces, ¿por qué atacan a la Iglesia Católica y no a los primeros protestantes? Esa es una buena pregunta. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tiene a Cristo como autoridad, no cualquier hombre, sea quien sea. Y Cristo es la verdad, no cualquier hombre. Respuesta a las cartas de Petiliano, donatista. Sí, los luteranos también hacen una especie de rosario y bautizan niños. O sea que la próxima vez, esto es bien sencillo, estos canales existen para nosotros. Un segundito, me están llamando aquí. Estos canales existen para nosotros poder dar razones de fe y defendernos. Cuando la próxima vez que ustedes le pregunten, ¿por qué ustedes bautizan niños? Se puso una música aquí. La próxima vez que un protestante le diga, no, los niños no se bautizan, pues usted le va a decir, pues dirígese a los luteranos porque ellos bauticen niños. Cuando usted vaya para allá, al primer padre de los protestantes, pues usted viene y me pregunta a mí por qué yo bautizo niños. Los luteranos, los calvinistas bautizan niños. Los pecados son perdonados en la iglesia de tres maneras: por el bautismo, por la oración, por la mayor humildad de la penitencia. Ya está hablando que los pecados son perdonados en la iglesia, no fuera de ella. Y está hablando en el bautismo, en la oración y en la penitencia. En la penitencia es el sacramento de la penitencia. Sin embargo, Dios no perdona pecados excepto a los bautizados. Perdóname. Los mismos pecados que perdona primero, los perdona solo a los bautizados. Año 395, siglo IV. Que el lugar del bautismo a veces es suplido por el martirio, es apoyado por el argumento que el bendito Cipriano aduce del ladrón, a quien, aunque no fue bautizado, se le dijo, sin embargo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era un bautismo de deseo. Ahí está el sacerdote, el padre que nos diga deseo de deseos, ¿no? Porque hay un bautismo de sangre que son los martirizados. Al considerar esto una y otra vez, encuentro que no solo el martirio por causa de Cristo puede suplir lo que faltaba del bautismo, sino también la fe y la conversión de corazón, si no se puede recurrir a la celebración del misterio del bautismo por falta de tiempo. Hermano, Agustín nos ha hablado de todo aquí. Luciana, muy buena exposición, muchas gracias. Sí, mira, esto es un concepto nuevo. Voy a reunir todos los textos de algunos. Un ejemplo, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, y voy a hacer un resumen. Después lo resumo, le hago shorts y los encontramos todos aquí. Para que el mundo los tenga aquí, si los necesita, ya los dejamos aquí. Cuando hablamos de dentro y fuera en relación con la iglesia, es la posición del corazón lo que debemos considerar, no del cuerpo. Todos los que están dentro de la iglesia en corazón son salvados en la unidad del arca
por el bautismo de deseo. Hablando de la unidad y de la iglesia. Ok, esto es interesante. Yo creo que falta esto y la Virgen María y ya. Creemos también que la Santa Iglesia, entendiéndose ciertamente la católica, esto está hablando siglo IV, porque tanto los herejes como los cismáticos llaman iglesia a sus congregaciones, ya eso lo vemos ahora, pero los herejes, al sostener opiniones falsas sobre Dios, hacen daño a la fe misma. Los hermanos protestantes hacen daño a la fe misma. Hay personas que mueren sin una confesión, sin la Eucaristía, sin la unción de los enfermos, porque fue un falso profeta, les predicó, se salieron de la Iglesia Católica y se fueron a una secta protestante, y dice aquí que le hacen daño a la fe misma, le hacen daño al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando un nuevo Evangelio. Esto es serio, esto es bien serio. Mientras que los cismáticos, por otro lado, en separaciones perversas, se rompen con la caridad fraterna. Cisma, no estar a favor del Papa o del clero. Ahí estamos, cismáticos ortodoxos, oremos por ellos. Aunque puedan creer justamente, por lo tanto, ni los herejes pertenecen a la Iglesia Católica, que ama a Dios, ni los cismáticos forman parte de la misma, en la medida en que ama al prójimo. Hermanos, si usted está en contra del Papa, usted es un cismático. Y aquí dice, ni los cismáticos forman parte de la misma. O sea que usted no puede, yo puedo estar en desacuerdo con el Papa, pero yo no le voy a decir un hereje, ese no es mi Papa, ese es un falso Papa. No pueden hacer eso porque eso es un cisma. Y dice aquí, ni los cismáticos forman parte de la misma. O sea que pueden estar en desacuerdo con el Papa, podemos estar en desacuerdo con el Papa, pero tampoco ser cismáticos. ¿Está bien? En la medida en que ama al prójimo y en consecuencia fácilmente perdona los pecados del prójimo, porque ora para que se extienda el perdón en ella misma por aquel que nos ha reconciliado con él, eliminando todas las cosas pasadas y llamándonos a una nueva vida. Y hasta que alcancemos la perfección de esta nueva vida, no podemos estar sin pecados. Sin embargo, es una cuestión importante de qué tipo sean estos pecados. El apóstol Pablo, esta es otra, el apóstol Pablo ha dicho, rechaza al hombre que es hereje después de la primera y segunda admonición, sabiendo que tal hombre está pervertido y peca y se condena a sí mismo. Tito capítulo 3. Pero aunque la doctrina que los hombres sostienen sea falsa y perversa, si no la mantiene con obstinación apasionada, especialmente cuando no la han ideado por la temeridad de su propia presunción, sino que la han aceptado de padres que habían sido engañados y habían caído en el error, y si están buscando la verdad con ansiedad y están dispuestos a ser corregidos cuando la hayan encontrado, tales hombres no deben ser condenados como herejes. Pues eso está bien bonito, porque a veces hay personas, por ejemplo, se salieron de la iglesia con una ignorancia invencible o una ignorancia aprendida. No los podemos juzgar, hay que correr por ellos para que encuentren la verdad. No estoy hablando de estos protestantes que lo que hacen es atacar la iglesia, y aunque tú les enseñes, no lo ven. Eso pues, es bien difícil. Ok, vamos por aquí. Así como el bautismo no es de provecho para el hombre que renuncia al mundo con palabras y no con hechos, así no es de provecho para quien es bautizado en herejía o cisma. Pero cada uno de ellos, cuando enmienda sus caminos, comienza a aprovechar lo que no era provechoso antes, pero ya estaba en él. O sea que dice que pues, estas personas, si se arrepienten, no pasa nada, Dios los perdona.
Seguimos con San Agustín. No dudo ni por un momento en colocar al catecúmeno católico que arde con amor por Dios antes que el hereje bautizado, ni deshonramos el sacramento del bautismo que este último ha recibido y el primero no todavía, ni consideramos que el sacramento del catecumenado es preferible al sacramento del bautismo. Incluso cuando reconocemos que algunos catecúmenos son mejores y más fieles que algunas personas bautizadas, porque Cornelio incluso antes de su bautismo estaba lleno del Espíritu. Simón incluso después del bautismo se infló con un espíritu impuro. Hermano, la Iglesia Católica, cuando llegan a bautizarse o llegan a la iglesia de otras iglesias, si están bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay problema. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, déjame ver. Sí, porque ya es bastante, ya llevo 50. Vamos a leer esta última. Y vamos a leer una. Ok, vamos a leer. Vamos a leer estas dos y nos vamos. Debemos aferrarnos a la religión cristiana y a la comunión en su iglesia, que es católica. Y se llama católica no solo por sus propios miembros, sino incluso por todos sus enemigos. Porque cuando los herejes o los seguidores de cisma hablan de ella, no entre ellos mismos, sino con extraños, inevitablemente la llaman nada más que católica, porque no serán entendidos a menos que la distingan con este nombre que todo el mundo emplea en su respeto. Y nos vamos con esta, gracias. Yo sé que ha sido larguito, pero son muchas citas, hemos aprendido un montón de todo, yo creo, Eucaristía, sacrificio de la misa, la iglesia, todo. Ha sido muy bueno San Agustín. Ahora nos vamos con esta. El hombre no puede alcanzar la salvación excepto en la iglesia católica. Fuera de la iglesia católica todo se puede lograr, pero no la salvación. Puede obtener honor, puede tener sacramentos. Yo creo que la leímos. Vamos a leer una de la Virgen. Ya la leímos. Vamos a leer. Ok, es una hembra, no solo en el espíritu, sino también en la carne. Es a la vez madre y virgen, y madre ciertamente en el espíritu, no de nuestra cabeza, que es el Salvador mismo, de quien más bien ella nació después del espíritu, ya que tanto todos los que han creído en él, entre los cuales ella también está, son llamados con razón hijos del esposo, pero claramente la madre de sus miembros, que somos nosotros, en que ella trabajó justamente por la caridad para que nacieran en la iglesia fieles, que son miembros de esa cabeza, pero en la carne, la madre de la cabeza misma. La virginidad, así Cristo, al nacer de una virgen, que antes de saber quién iba a nacer de ella, había decidido seguir siendo virgen. Oye, escogió aprobar en lugar de ordenar la santa virginidad, y así incluso en la propia mujer, en quien tomó la forma de siervo, quiso que la virginidad fuera libre. Bendito sea. Bueno, hermanos, yo creo que ya fue suficiente, ya me cansé un poquito. Bueno, los amo. Dios los bendiga. Aquí les dejo con la oración. Gracias por compartir. Acuérdense de darle like y enviarse a las personas que necesiten estos textos.